Hola, hola, buenos días. Te habla Eduardo Rojas de Escuela de Trader E Rojas. Estamos en Binance como @Escuela de Trader E Rojas. De todas maneras, aquí te vamos a dejar el link, la dirección para que nos puedas revisar y ver todos nuestros análisis en Binance. El punto importante de aquí es los 5 puntos importantes que debe saber todo inversor o todo trader o toda persona que quiera aprender a comprar y vender monedas. Los puntos importantes son 5 puntos. Hay más puntos, pero los más importantes son estos 5, ¿ok? Que se llaman soportes y resistencias, ¿ok? Patrones chartistas, ¿ok? Acción del precio, ¿ok? Velas japonesas, lectura de velas japonesas y los indicadores técnicos. Estos 5 puntos son 5 puntos básicos, fáciles, básicos, que si usted aprende a dominar estos 5 puntos, usted va a saber comprar y vender criptomonedas o acciones o todo lo que tenga que ver con gráfico de velas y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Porque es igual para todo. Empezamos con el primer punto, soportes y resistencia. ¿Qué son los soportes y resistencia? Los soportes y resistencias son estas líneas que tenemos aquí, ¿ok? Esta línea color violeta abajo y esta línea color violeta arriba. Arriba, las líneas de arriba son resistencias o techos. Esas son líneas que se colocan para saber a dónde va a llegar el precio cuando está subiendo. ¿Hasta dónde? Aquí lo podemos observar, ¿verdad? Vamos a limpiar un poco este gráfico. Estamos aquí en tiempo real. Este es Bitcoin de hoy, miércoles 15 a las 2:30 de la tarde, hora Caracas, Venezuela. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, señores, tenemos una línea de resistencia en aquí. Esta roja, en donde está pegando el gráfico, es mi línea de resistencia, ¿ok? Igual tengo otra línea de resistencia aquí color morada. ¿Qué yo proyecto con esa línea de resistencia? Bueno, yo pudiera proyectar que el precio, si se sale de esta línea roja o la atraviesa, él puede ir hasta la siguiente línea de resistencia. Entonces ya yo tengo una idea clara que el precio puede llegar a esta línea. ¿Ves? Es fácil cuando usted coloca sus líneas de resistencia, ya le vamos a enseñar cómo colocarlas, porque así usted sabe a dónde va a llegar el precio. ¿Ves? Usted tiene una idea de a dónde va a llegar el precio. Eso sí, el precio en este momento se encuentra debajo de una línea de resistencia, muy bien, que es esta línea roja. Él tiene que atravesar esa línea para seguir a la siguiente línea de resistencia. Otra siguiente pudiera ser esta, otra siguiente línea de resistencia pudiera ser esta y la última puede ser la color morada, violeta. ¿Por qué yo tomo estas líneas así? Porque esas líneas se toman desde los picos altos que el precio hace o que el precio realiza, ¿ok? Esos picos me sirven a mí para colocar mis líneas de resistencia. Igual con las líneas de soporte, los picos hacia la baja o las caídas que el precio ha tenido me sirven para yo colocar mis líneas de soporte. Las líneas de soporte son igual que las líneas de resistencia, pero las líneas de soporte están abajo, ¿ok? Supongamos que aquí tenemos el gráfico, el precio, como el precio viene cayendo, ¿verdad? Como el precio viene cayendo. Entonces, si el precio cayó aquí, aquí yo tengo una línea de soporte. Si el precio subió aquí, yo tengo una línea de resistencia. El precio volvió a caer aquí, tracé mi línea de soporte y el precio volvió a caer aquí, tengo mi línea de resistencia. Vean cómo esta línea compagina con esta y esta línea compagina con esta. ¿Qué tengo de como final? Lo que se llama un canal descendente. Eso es un patrón chartista, ¿ok? Del gráfico o una figura geométrica. Ese es el punto número 2, ya vamos para allá. Pero primero les estoy enseñando que son líneas de soporte y líneas de resistencia. Entonces el precio, como estamos viendo que no atravesó la línea de resistencia, está teniendo rechazo en esa zona, miren lo que envían, velas rojas de rechazo. ¿Qué podemos proyectar? Bueno, que el precio pudiera venir ahora a estas zonas de soporte o líneas de soporte, porque no logra atravesar las líneas de resistencia.
Entonces ya sabemos que líneas de resistencia son líneas que van arriba y líneas de soporte son líneas que van abajo. ¿Ok? Esto es importantísimo, importante porque así usted sabe dónde se mueve el precio, dentro de qué canal o patrón chartista se mueve el precio. ¿Ok? Tienes a tu precio como que decir acorralado, encajonado, sabes para dónde va, sabes para dónde viene. Si tú tienes tus líneas de soporte y resistencias claras, tú sabes que vendiste aquí, compraste aquí, vendiste aquí. Muy bien. Aquí, vendiste aquí y ahora esperas que caiga tu línea de soporte para comprar aquí y posiblemente vender aquí. Para eso sirven las líneas de soporte y de resistencia. Muy bien, ya tenemos eso claro, ¿eh? Ahora vamos al punto número 2. El punto número 2 es patrones chartistas. ¿Qué es un patrón chartista? Bueno, un patrón chartista o una figura geométrica, muy bien, son eh, eh, figuras, ¿ok? Figuras como tal, más que todo figuras geométricas que el precio va dibujando. Ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a eliminar esto para que lo veamos más claro. Si yo tengo el precio así, ¿verdad? Yo tengo ahí el precio, mire el precio. Ustedes tienen el precio allí, pero ustedes no tienen ningún dibujo o ningún patrón dibujado. Y ustedes tienen así. Así usted observa el precio como se lo muestra la página, correcto. Pero usted no sabe allí qué figura o qué patrón hay, ¿verdad? Entonces usted viene y coloca una línea aquí arriba, muy bien, una línea de resistencia, chacata, colocas una línea, perdón, colocas una línea de resistencia, ahora colocas una línea de soporte aquí abajo, tomando los mínimos del precio, y ahí lo tienes. Tienes un canal descendente. ¿Por qué es un canal descendente? Porque esto se llama canal. Una línea arriba y una línea perpendicular abajo es un canal, pero como viene cayendo se llama canal descendente, canal que baja. ¿Ok? Eso es un patrón chartista. Aquí también tenemos otro canal. Aquí arriba tenemos una línea violeta, muy bien, y tenemos otra línea violeta. Ese es otro canal también que hay allí, pero ese canal se ve más claro en intervalo de 15 minutos. Estamos trabajando con este canal de intervalo de 3 minutos, 5 minutos, ¿verdad? Entonces, este canal, ustedes tienen que aprenderse los patrones chartistas, que son canales que suben, canales que bajan, como este rojo, que es un canal descendente. Ellos tienen, en los libros, dicen que ellos terminan rompiendo o saliéndose, el precio termina saliéndose de los canales. Este canal que baja, el precio termina saliéndose hacia arriba, según la teoría, pero no siempre se cumple. Tienen que estar pendientes porque todavía le puede quedar recorrido al canal y puede venir para acá abajo para luego irse por aquí arriba y reventar el patrón chartista o reventar el canal descendente. Hay infinidades de patrones chartistas, no infinidad de mentira. Los tres más comunes son los canales, el canal que baja, como es este que vemos, el canal que sube, ¿okay? Que se los voy a explicar más adelante, los triángulos asimétricos, ¿ok? Triángulos asimétricos, los banderines, ¿ok? Todos esos son patrones chartistas. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo una práctica con el patrón chartista canal descendente. Entonces ya tenemos eso claro, ¿verdad? Muy bien, esto es fácil. Muy fácil es esto. Eh, vamos a ver ahora otro ejemplo de patrón chartista. Otro canal, vamos a ver, vámonos a 45 minutos. ¿Okay? Y fíjense lo que les vengo diciendo. El precio está aquí y aquí hay un canal que baja, pero también el precio está dentro de otro canal que baja, más grande. ¿Se fijaron? Y a su vez el precio también está metido dentro de otro canal, pero es un canal que sube. Fíjense, fíjense esta línea roja que sube, esta línea roja que sube, y todo eso me hace un canal ascendente, un canal que sube. ¿Ven? Entonces, eso lo van a ver ustedes si observan gráficos en 1 hora, 2 horas y así 4 horas, ¿ok? Porque son los gráficos se ven en intervalo de tiempo, ¿ok? Y en esos intervalos de tiempo usted va realizando sus patrones chartistas o va dibujando sus patrones chartistas.
Fíjense cómo ese precio está dentro de un canal, pero que sube. Canal ascendente, fíjense, miren cómo el precio oscila, no se sale del canal, pero aquí también entra en otros canales más pequeños. Eso lo iremos aprendiendo poco a poco. ¿Ves? Cómo el precio podemos proyectar aquí un 72.300, 72.400. La teoría dice que este canal ascendente, que es un canal que se ve en 1 hora, en 4 horas, termina rompiendo hacia abajo. Esperemos, no siempre se cumple, pero el precio puede que llegara a esta zona para luego rebotar, ¿ok? Al alza. Como pudiera también romper el canal ascendente y terminar cayendo. Ok, aquí les estoy explicando más que todo los canales porque son los más que se ven, son los más prácticos, los que más aparecen y con los mejores que se puede trabajar. Pero igual vamos a ver triángulos, vamos a ver banderines y todo eso. Pero eso se lo voy a explicar más adelante. Voy a ir resumiéndolo para hacer este video más corto. Vámonos al tercer punto. Ya vimos soportes y resistencia, ya vimos patrón chartista, que son los canales o figuras geométricas, ¿verdad? Que son estas líneas que tenemos aquí, las líneas, cómo van formando esas figuras, ¿verdad que sí? Vea que se ve como un canal y se ve como el precio está dentro de ese canal, no se sale hasta que él termina reventándolo, ¿ok? Tienen que leerse la teoría, eso se lo vamos a ir explicando por aquí. Vamos al punto número 3 rápidamente. El punto número 3 dice acción del precio. Muy bien. ¿Qué es la acción del precio? Aquí yo creo que voy a tener que leerles un poco. Déjenme parar aquí. Acción del precio. Trading. Muy bien. Déjenme para leerle aquí el concepto. ¿Verdad? Y dice, la acción del precio, entra ahí, es el estudio del movimiento del precio. Es el estudio, o sea, estudiar el movimiento del precio de un activo o una criptomoneda a lo largo de un tiempo, utilizando gráficos, ¿ok? Para tomar decisiones de compra o venta. Se basa en la interpretación de patrones, lo que acabamos de ver, patrones chartistas, velas, tendencias, niveles de soporte y niveles de resistencia. En eso se basa. Entonces, para que se entienda, ¿qué es la acción del precio? Bueno, esto es sencillo. Si yo veo que el precio me viene subiendo, subiendo, subiendo y rompiendo resistencia, yo digo que el precio viene subiendo, correcto. Esto es una acción del precio. Miren cómo el precio llega aquí arriba, baja, sube, baja, sube, baja. Esa es la acción, cómo él se va moviendo dentro del patrón chartista, ¿ok? Y dentro a su vez de las líneas de resistencias y líneas de soporte. Esa es la acción, es el movimiento que él hace, el movimiento que él va haciendo como una culebra, una serpiente que se va moviendo dentro de un canal, por decirlo así. Eso es lo que se llama acción del precio. Eso es fácil y sencillo y es bueno aprenderlo. Vámonos a intervalo de 4 horas, ustedes se van a intervalo de 4 horas y en intervalo de 4 horas ustedes pueden ver cómo la acción del precio se mantiene dentro de mis canales o patrones chartistas, ¿verdad? Hasta que esperemos un momento en el que él o termina cayendo esta zona o termina reventando hacia arriba al alza dependiendo de la acción que él tome. Ay, ¿cómo yo sé qué acción él va a tomar? Bueno, primero usted tiene que dibujar, ¿verdad? Dibujar sus líneas de resistencia, sus líneas de soporte para que obtenga su patrón chartista. Una vez que usted tiene su patrón chartista, ya usted sabe cuál va a ser la acción del precio. ¿Cuál va a ser la acción del precio? Bueno, aquí tengo dos opciones. Una, o el precio se viene para acá, para esta zona, o dos, el precio rebota y se revierte y se va hacia el alza, pero la acción del precio va acompañado con las líneas de resistencia, con las líneas de soporte y con los patrones chartistas que vaya generando. Eso va acompañado de eso. Acción es el accionar. ¿Qué es lo que va a hacer el precio dependiendo de donde él esté? Sencillo, eso es lo más fácil del mundo. Después vendrán unas cosas más detalladas, que es cuando él rompe resistencia, que es cuando él envía algún tipo de vela que me confirma que la tendencia sigue a la arriba o que la tendencia se voltea y gira y cae, ¿ves? Pero ya eso lo iremos viendo poco a poco. Aquí les voy a ir explicando en modo grueso y fácil de cómo se entiende. ¿Ok? Esa es la acción del precio.
Entonces ya sabemos que la acción del precio es el movimiento del precio dentro de mis líneas de resistencia, dentro de mis líneas de soporte, ¿ok? Entonces yo lo que voy a ver cuál va a ser su movimiento, cuál es su accionar, ¿ves? ¿Cuáles son sus acciones? Entonces yo, bueno, si ya yo tengo aquí mi precio, cómo se mueve aquí abajo, aquí arriba, aquí abajo, aquí arriba, yo lo más probable es que lo espere por aquí. Su accionar puede ser llegar aquí, o su accionar, dependiendo de algún cambio en esta zona, puede ser hacia allá arriba. Por eso es importante tener aquí la línea de resistencia y la línea de soporte. ¿Ok? Vámonos al cuarto punto. Todos estos puntos se los va a ir más profundizando y se los voy explicando más profundo. El cuarto punto dice velas japonesas, lectura de velas japonesas. Ok, ¿qué son las lecturas de las velas japonesas? Sencillo. Cada vela que va enviando el precio o el gráfico tiene un significado, o el conjunto de esas velas tiene un significado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo, aquí estoy a 1 hora, vamos a tratar de verlo un poco más rápido. Vamos a verlo 1 minuto. Si yo veo que el precio tocó esta línea de resistencia y no la atravesó y envía estas velas rojas, yo me puedo esperar que el precio va a caer. ¿Por qué? Porque el precio no pasó la línea de resistencia y empezó a enviarme velas negativas, velas rojas, bajistas. El precio volvió a tocar la resistencia, pero no la pasó y me envió estas 4 velas rojas fuertes, que me está dando una señal allí de que el precio va a caer. ¿Por qué? Porque la lectura de velas japonesas dice que estas 3 velas significan 3 soldados caídos y eso tiene un significado, eso proyecta una caída. Lo estamos viendo aquí. Miren cómo aquí se queda el precio distribuyéndose o se queda ahí estancado y luego como resultado tenemos 3 soldados más. Eso se llama lectura de vela. Eso va acompañado también de las líneas de resistencia, eso va acompañado de la acción del precio, eso va acompañado de todo eso. Tienen que ir dominando lo anterior para que también dominen esto. ¿Ve? Entonces ya usted ya sabe que si un precio le toca una zona de resistencia, así como aquí, y no atraviesa la zona al alza, sino que le envía 3 velas fuertes de esta forma, rojas, ya usted se sale de esa operación y usted espera que el precio toque su línea de soporte, porque ya usted está casi seguro de que el precio viene para acá, porque la lectura de velas se lo está diciendo. Le está diciendo que hay impulso bajista, hay velas hacia abajo, bajistas. Esto es un caso. Hay muchos casos. La lectura de velas japonesas se entiende porque usted tiene que aprender qué son las velas martillo, qué son las velas envolventes, qué son las velas. Aquí hay un ejemplo de lo que es una vela, pudiéramos decir, una vela envolvente. ¿Ven? Fíjense aquí un ejemplo más claro de lo que le voy a explicar de la lectura de vela. Cuando usted esté operando, ¿verdad? Y ustedes observan que el precio llegó a una resistencia y no pasa, no sube, no sigue pasando, y ustedes ven que, miren, esta vela verde sube, pero viene esta vela roja que la contrarresta. Viene una siguiente vela roja que se come a las anteriores. Ya eso es una señal bajista. ¿Ve? Eso es una lectura. Es una lectura bajista que usted está interpretando. ¿Por qué? Porque primero estoy en una zona de resistencia donde no paso. Y segundo, tengo otras velas rojas fuertes que me está enviando el precio hacia abajo. ¿Qué tengo como resultado? Tengo como resultado caída del precio. Y tengo como resultado caída del precio aquí. Ya, ya usted, a usted verlo aquí, ya usted tiene un conocimiento de lo que es lo que va a pasar aquí. ¿Ok? Esto es un ejemplo de varios, son 12 ejemplos de velas japonesas que tienen que saber. Aquí lo vamos a ir explicando, solo que estoy aquí resumiendo. Estoy resumiendo, pero eso lo voy a ir explicando los 12 ejemplos, todos los patrones chartistas, todo lo que hace la acción de precio en un video más largo. Este es un video que va a durar como 20-25 minutos, pero para yo explicar de todo eso se llevaría como 1 o 2 horas para yo detallárselo mucho mejor. Pero ya usted sabe, ¿verdad?
Ya usted sabe que si usted ve que un precio no pasa la línea de resistencia y luego le envían velas rojas como está aquí y luego otra vela roja como está aquí, sálgase señor, sálgase porque la lectura de velas japonesa le está diciendo que el precio está cayendo. ¿Por qué? Mire, mire lo fuerte que se negocian esas velas, son velas fuertemente negociadas, rojas completas, ¿ok? Y le bajó el total de la tendencia, ¿ok? Si esta era una tendencia al alza y tuve rechazo, miren cómo estas le bajaron la tendencia a la baja. Como resultado, lo más probable es que el precio siga cayendo. ¿Ok? ¿Ve? Ahí lo estamos viendo. Mira cómo el precio sigue cayendo. Sigue viniéndose a la baja. ¿Por qué? Porque es que ya aquí me lo está diciendo. Ya aquí me lo está diciendo de que tienes un rechazo fuerte. Te envío varias velas rojas para que tú lo leas de ese rechazo y bueno, como resultado vas a tener una caída, lo más probable, un 72.600, 72.400. Lo más probable es que el precio caiga. Ahora vamos con los indicadores técnicos. Los indicadores técnicos son estas herramientas que te ayudan a leer y a predecir los movimientos del precio. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo aquí el indicador de medias móviles. Vamos a darte un ejemplo de medias móviles. Las MA son esta línea verde que ustedes ven ahí y esa línea amarilla que ustedes ven ahí. La línea amarilla, esta es la media móvil rápida, la que se mueve más rápido, que se mueve con el precio. Y la línea media móvil gruesa es esta verde, que tiene un mayor valor y es importante porque ella es como más lenta. Pues ella no se mueve tan rápido como se mueve el precio. ¿Para qué te sirven las medias móviles? Bueno, te sirve para identificar la tendencia. Por ejemplo, si ya yo tengo información de que el precio tuvo rechazo aquí porque no pasó resistencia, porque en la lectura de velas japonesa me envió todas estas velas fuertes bajistas y me cubrió por completo, me bajó toda esta tendencia, me la bajó, me cruzó las medias móviles, ¿ok? Me cruza la media móvil hacia abajo. ¿Qué estoy obteniendo? Bueno, estoy obteniendo que la media móvil está proyectando bajada. Me sirve para identificar de que esta tendencia viene en bajada. A pesar de que usted vea esta pequeña corrección aquí del precio, no le pare a eso, no le preste atención. Préstele atención a las velas en zonas, en contexto importante. ¿Qué es un contexto? Por ejemplo, aquí, bajo una resistencia. Préstele atención a la media móvil también, préstele mucha atención. Mire cómo está apuntando hacia abajo. Mire cómo están apuntando esas medias móviles hacia abajo. Eso le está diciendo que el precio probablemente va a caer, viene para abajo. ¿Ok? Probablemente, porque puede que se cumpla como puede que no se cumpla. Para eso me sirven a mí las medias móviles, para identificar la tendencia, para dónde va el precio, si va para abajo o va para arriba. Fíjense aquí, en un intervalo de 3 minutos, mire cómo esta media móvil apunta hacia abajo y mire cómo esta media móvil está lineal y apunta hacia abajo. Miren estas velas rojas gruesas, miren estas velas rojas gruesas, lo más probable es que este precio se me va a desplomar en unos minutos. Se va a venir para abajo. Este es el Bitcoin en tiempo real. El Bitcoin en tiempo real. ¿Ok? Esto es tiempo real. Aquí no estamos montando imágenes ni trucando nada. No, no, no. Esto es tiempo real. Y lo que muestra el mercado es lo que estamos leyendo en tiempo real. Entonces ya usted sabe que las medias móviles le sirven para eso, para identificar las tendencias. ¿Qué me dice la media móvil? Que vengo bajando. Entonces, ¿qué viene haciendo el precio? Viene bajando, ¿sí o no? Mire la media móvil como viene bajando. Miren las líneas como vienen bajando. Y miren cómo el precio en zigzag viene bajando. Entonces, para eso me sirven las medias móviles. Para identificar posibles tendencias. Y también para identificar puntos de entrada y puntos de salida de las operaciones. Ese es un ejemplo, el de la media móvil. Aquí manejamos la banda de Bollinger, manejamos la negociación, que es el MACD, manejamos la estocástica, que es importante. El estocástico es como el RSI. ¿Qué me dice el estocástico? Bueno, él me dice que ya el precio ha estado bastante abajo, pero que el precio puede seguir estando abajo, ¿ok? Y más si tengo este tipo de señales. ¿Ve? Aquí la única forma de que esto pudiera cambiar es de que esta media móvil cruce de abajo hacia arriba, pero tenemos que esperar a ver si se cruzan.
para que yo pudiera pensar de que el indicador estocástico pudiera elevarse a zona de sobrecompra y obtener una subida del precio. Pero si eso llegara a pasar, pudiera ser hasta aquí nada más y luego se me desploma otra vez el precio. ¿Ves? Entonces ya saben, la media móvil como indicador es muy bueno, el estocástico como indicador también es bueno, pero tienen que saberlo leer, tienen que saberlo interpretar. Esto es un repaso, lo que les estoy dando por encima, pero voy a venir más intenso hoy mismo, porque estamos con un canal nuevo y vamos a ir publicando todos los días todas estas clases, ¿ok? Todo ese tipo de clases. Entonces en el próximo en vivo que voy a hacer, en el próximo video, les explicaré los otros indicadores, pero ya ustedes saben, manejar estos 5 indicadores técnicos como la banda de Bollinger, la convergencia-divergencia, las cruces de media que acabamos de ver ahorita, el estocástico, el RSI, índice de fuerza relativa, Concord y volumen es importante. El volumen es importante, pero te ayuda. ¿Por qué te ayuda? Te ayuda a decir qué movimiento, por ejemplo, vean este pico de volumen, esto quiere decir que el precio fue vendido bastante, ¿ok? En esta vela y ya eso te da una señal de posibles tendencias a la baja, ¿ok? En donde el precio posiblemente toque esta línea de resistencia, las medias móviles se terminen de hundir hacia abajo o de señalar hacia abajo y el precio se desploma. De todas maneras, en lectura de velas, mira cómo tienes una vela fuerte roja. En lectura de vela ya también te lo está diciendo. Mira cómo tienes velas fuertes rojas negociadas. Mira cómo tienes velas rojas negociadas en lectura de vela. Y eso te puede dar una señal que el precio puede venir a esta zona. ¿Ok? Entonces, mis amigos, muchísimas gracias. Dale un me gusta, un comparte, suscríbete y voy a seguir enviando hoy más videos y muchos más videos para videoclases para que sigan aprendiendo. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.